Nacido durante el Holocausto y separado de su madre siendo un bebé, el doctor Gabor Mate aprendió temprano lo que se siente el miedo y la pérdida. Ahora, como un médico de renombre mundial y autor de bestsellers, ha dedicado su vida a descubrir una verdad dolorosa. Las luchas que enfrentamos, adicciones, enfermedades, ansiedad, no son solo infortunios al azar, están arraigadas en el dolor oculto que hemos llevado. Durante años, el trabajo de Mate no se trata solo de entender el trauma, sino de sanarlo. No puedes cambiar lo que te ocurrió, pero puedes cambiar la historia que te cuentas al respecto, y eso lo cambia todo. Bien, vamos a empezar con la regla número uno. Ten el valor de ser tú mismo. Si siempre soy un buen tipo para que te guste, pero por dentro estoy sintiendo todas estas emociones que no comparto contigo, eso es bastante solitario. Aunque te pueda gustar porque te muestro este lado agradable de mí, Correcto, ese no soy realmente yo. solía trabajar en cuidados paliativos como médico, cuidando a personas moribundas. En Australia había una enfermera de cuidados paliativos que escribió un libro llamado Los 5 principales remordimientos de las personas moribundas. Estas eran personas que morían antes de tiempo, de cáncer o de una enfermedad neurológica crónica. ¿Sabes cuál era el principal arrepentimiento de las personas que estaban muriendo? Que no tuvieron el valor de ser ellos mismos. Y el tercer mayor pesar fue que no tuvieron el valor de expresar sus emociones. Fingieron ser felices cuando no lo eran y así sucesivamente. Así que la pregunta para el resto de nosotros es, ¿queremos esperar hasta que alguna enfermedad terminal nos despierte? ¿O deberíamos simplemente enfrentar el hecho de que, de muchas maneras, tenemos miedo de ser auténticos porque tenemos mucho miedo de ser rechazados? Cuando éramos niños no teníamos mucha elección. ¿Como adultos podemos desarrollar esa libertad para ser nosotros mismos? La regla número dos es enfócate en el presente. Creo que a veces las personas se quedan tan atrapadas en sanar su pasado, y eso se convierte, como en el enfoque principal de sus vidas, que no se enfocan en el futuro en absoluto, que es en lo que realmente necesitan trabajar para mejorar. En realidad no. No se trata de trabajar en el futuro o el pasado. Es trabajar en el presente, porque aquí está la cuestión. El trauma no es lo que nos pasó. El trauma es lo que sucedió dentro de nosotros como resultado de lo que nos pasó. Así que, por razones que explico en el libro, recibí el mensaje en el primer año de mi vida de que no era deseado. ¿De acuerdo? El trauma no es la guerra y el genocidio en los que pasé mi primer año. Eso no fue el trauma. Esos fueron los eventos traumáticos. El trauma fue la herida, que es mi creencia de que no me querían y no soy digno. Ese es el trauma. Pero esa es la buena noticia, porque si el trauma fuera lo que me pasó, eso fue hace 78 años. Está terminado. No puedo cambiar el pasado. Nunca dejaré de haber nacido como un bebé judío bajo la ocupación nazi. Eso nunca dejará de haber ocurrido. Lo que te haya pasado nunca dejará de haber ocurrido. Pero si el trauma es mi creencia de que no soy digno, puedo sanar eso en el presente. Y sanar el presente, así que no es una cuestión de cambiar el pasado, es una cuestión de cambiar tu relación con el pasado en el momento presente. Entonces, podría estar amargado, y créeme que lo he estado, por la muerte de mis abuelos en Auschwitz. Podría estar amargado por mi infancia, y créeme que lo he sido. O podría estar muy agradecido de haber sobrevivido y haber podido continuar con mi trabajo y mis relaciones, que han sido tan significativos para mí. Pero todo depende del ángulo desde el que lo mire. Mientras lo vea desde un ángulo traumático, solo estoy amargado y desalentado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente. Ahora no hace falta decir que no te estoy dando una fórmula. Solo te estoy contando mi historia personal. Si pudiera mirar entonces este mundo, y en un mal día, por cierto, todavía no lo hago, pero si puedo ver este mundo como un mundo en el que hay un lugar para mí, en el que puedo encontrar sentido y amor, mi futuro es muy diferente. Así que es el presente en el que necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar en qué creencias y estados corporales mantenemos en el presente que nos limitan. Si lidiamos con ese presente, el futuro se cuidará solo. La regla número tres es aprende a decir no. Antes de tu despertar y viaje de transformación, que emprendiste en algún momento en tus 40, ¿qué tan fácil encontrabas decir no a las expectativas de otras personas? Oh, no podía. ¿Entonces no podías decir no? No. Les pregunto esto a las personas. ¿En qué aspecto de tu vida tienes dificultad para decir no? Se presenta en 2 áreas, el trabajo y la vida personal. ¿Está bien? Entonces no podías decir no. La segunda pregunta que les hago a las personas es, ¿cuál es el impacto en ti de tu dificultad para decir no? Es agotador. No me gusta mi propio comportamiento. Así que es esta vergüenza. Falta de control. Pérdida de control.
Pérdida de Enojo, control, culpar por a otras cierto. personas y hacer que sea su culpa que no puedo decir que no. Pérdida. Así es. Y la pérdida de control es uno de los desencadenantes más significativos del estrés, según la literatura sobre el estrés. Bueno, eso tiene sentido porque tenemos una necesidad biológica innata de seguridad que Exactamente. tratamos de lograr controlando todo y a todos a nuestro alrededor. Solo porque aprendimos en la infancia que si no lo hacíamos, no habría seguridad. Si hubiéramos aprendido que había seguridad, confiaríamos mucho más en el mundo y no tendríamos el control. Nadie nace con una obsesión por el control. Es un rasgo adaptativo, eso es lo que es. La regla número 4 es procesa tu trauma. Una de las cosas de las que hablas en el libro, que está causando mucha enfermedad, es el trauma. Y más específicamente, el trauma no procesado. Ayúdame a definir eso un poco para nuestro público. Claro. Entonces, trauma es una de esas palabras que todo el mundo Sí, usa. es una palabra de moda. Sí, así que vamos a definirlo. Trauma literalmente proviene de la palabra griega para herida o herirse. Así que el trauma es una herida, ya sea una herida física o una herida psicológica. En este caso, estamos hablando de heridas emocionales que no han sanado. Entonces, el trauma es una herida no sanada, que sufres en la infancia, pero luego se queda contigo y directamente causa inflamación en el cuerpo. Afecta el funcionamiento de tus genes, cómo funcionan tus cromosomas, estresa tus órganos, crea todo tipo de problemas fisiológicos. A nivel emocional, te inculca mucho dolor del que tratas de escapar. Y una de las maneras en que tratas de escapar, por ejemplo, es a través del consumo de drogas o a través de otros tipos de adicciones, de la autolesión o la bulimia o cualquier, ya sabes, la pornografía o lo que sea. También te hace suprimir, te desconecta de tus propias emociones, porque cuando un niño está siendo traumatizado, es demasiado doloroso conectarse consigo mismo, así que se desconecta. Y esa desconexión provoca todo tipo de problemas en términos de enfermedades mentales y físicas. Así que los impactos del trauma son vastos y bastante subestimados. Además, para asegurarte de que realmente tomes acción después de ver este video, he diseñado una hoja de trabajo especial y gratuita solo para este video. La hoja de trabajo destacará nuestras lecciones favoritas del video que te inspirarán a recordar lo que aprendiste hoy y a aplicarlo realmente. La hoja de trabajo también te dará espacio para escribir cuáles son tus conclusiones clave y tu plan de acción para asegurarte de que estás obteniendo resultados. Si quieres la hoja de trabajo diseñada específicamente para este video completamente gratis, hay un enlace en la descripción abajo. Haz clic y comienza a crear impulso en tu vida y tu negocio. Nos vemos. La regla número 5 es cambia tu perspectiva. ¿Cómo transformaste tu relación con tu pasado? Mencionaste que hubo un momento en que estabas bastante amargado por lo que había sucedido, y creo que muchas personas se endurecen debido a lo que les ha pasado en el pasado, que simplemente sienten tanta ira. ¿Cuáles son algunas cosas que realmente te ayudaron a suavizarte con respecto a eso? Bueno, ciertamente no fue un evento. Fue un proceso que tomó... Soy un poco obstinado, así que para mí tomó décadas, ¿sabes? E incluso después de ser bien apreciado en el mundo como un sanador y autor y demás, incluso después de eso tuve problemas para cambiar mi propia perspectiva sobre mí mismo, ¿sabes? Así que ese fue un proceso que involucró en algún momento terapia. Ciertamente involucró mi relación con mi esposa porque solemos llevar nuestras heridas y nuestras creencias autolimitantes o resentimientos a nuestras relaciones más cercanas. Y tendemos a hacer que nuestras parejas sean responsables de hacernos felices y, básicamente, le estoy diciendo a mi esposa, quítame mis heridas, ¿quieres? Y si no lo haces, es tu culpa, ¿sabes? Esa fue mi actitud durante mucho tiempo. Te digo, no funciona del todo, ¿sabes? Así que, en última instancia, tienes que aprender a asumir la responsabilidad de tus propias heridas y tus propias creencias. Y mi relación ha sido un poderoso campo de aprendizaje para eso. Así que la relación, la terapia, todo lo que he leído, el trabajo que he hecho con otros, las medicinas psicodélicas han sido de autoayuda para mí también. Entonces, el trabajo espiritual, cuidar mi cuerpo para que no me derribe. ¿Sabes cómo casi no puedo esperar para terminar esta conversación? No porque no quiera la conversación, sino porque después puedo ir a nadar y para mí nadar es como un ejercicio realmente meditativo, liberador. Así que tomó mucho y sigue requiriendo un esfuerzo, y un esfuerzo en un sentido muy positivo. Así que si alguien está atrapado en viejos patrones, no hay razón para desesperarse. Quiero decir, se siente doloroso y difícil, pero la posibilidad de sanar está presente todo el tiempo. La regla número 6 es expresa ira. La supresión,
La represión de la ira saludable es un factor de riesgo importante para la enfermedad. En realidad, suprime el sistema inmunológico por razones que te explicaré más tarde. Así que, básicamente, hay tres maneras de manejar la ira. Una es reprimirlo como lo hizo esta mujer. Entonces, estas son las personas que siempre son amables. ¿Sabes? Siempre son amables. Me preocupan las personas realmente amables. La otra manera es ceder a ello y actuar con rabia. Eso también es poco saludable. La primera, la represión de la ira, lleva a enfermedades autoinmunes y cáncer. Cuando estás enfurecido todo el tiempo, eso aumenta tu riesgo de enfermedades del corazón e infartos cerebrales. Entonces, después, los estudios han demostrado que después de un episodio de rabia, tu riesgo de un ataque al corazón se duplica durante las siguientes 2 horas. Luego está la expresión saludable de la ira o procesamiento saludable de la ira, que la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacer. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Te hablaré de la ira saludable más tarde. Pero cómo lidiamos con la ira tiene un efecto crucial en nuestra salud. Y este tipo escribe, ¿sabes? Ella no tenía ego. Simplemente se mezclaba con el entorno de manera discreta. Y se supone que esto es algo bueno. Ahora el nombre de mi esposa es Rae, y ella es artista. Y es una de sus pinturas la que proporcionó el detalle aquí en la portada y el esquema de colores para la portada de este libro. Y a veces le digo a Rae, ya sabes, hemos estado casados 42 años. Digo, ¿por qué no puedes integrarte con el entorno de una manera discreta? Pero Rae ha hecho su trabajo psicológico y ha leído mi libro, y ella también ha visto los estudios. ¿Sabes? Hubo un estudio presentado hace unos 4 o 5 años en una importante conferencia médica. Examinaron a 1,700 mujeres durante un periodo de 10 años. Y durante un periodo de 10 años, todas estas mujeres, aquellas que estaban infelices en su matrimonio y reprimían sus sentimientos, tenían 4 veces más probabilidades de morir que aquellas que también estaban infelices en su matrimonio, pero expresaban sus sentimientos, así que el problema no era un matrimonio feliz o un matrimonio infeliz. La cuestión era si la mujer se expresaba o no. Entonces, cuando llego a este punto de mi charla, esto me permite asegurar a los hombres en la audiencia que la próxima vez que piensen que su esposa es una, deberían alegrarse por ello. La regla número 7 es pide ayuda. ¿Qué le dices a alguien ahora mismo que simplemente tiene miedo de cómo vivir en el mundo en el que estamos hoy? Porque como has dicho, hemos hablado de ello, es un lugar difícil para existir en este momento y han perdido la esperanza. Están como, está bien, los estoy escuchando a ustedes y sé que necesito cambiar ciertas cosas, pero ¿cuál es el punto? Siento que el mundo está en mi contra. ¿Cómo puede alguien escapar de la mentalidad de víctima? Bueno, si estuviera hablando con una persona así, le diría, en primer lugar, lo entiendo porque yo mismo he estado en ese lugar. Quiero decir, he tenido momentos en los que no pensé que la vida valía la pena vivirla, e imaginé mi propio suicidio. Nunca que lo haya planeado o que fuera a hacerlo, pero de alguna manera lo fantaseé, ¿sabes? He estado en esos lugares, así que lo entiendo. En segundo lugar, diría, siento que el mundo está en mi contra. Eso no es un sentimiento, es una creencia. Bien, si tienes esa creencia es porque en algún momento tuviste esa experiencia, pero no estás teniendo esa experiencia ahora mismo. Esa experiencia fue la de un niño que estaba indefenso y solo. Así que lo que aparece en tu sistema de creencias no es tu situación actual, pero tu experiencia emocional de la infancia. Y como dije antes, en el presente podemos sanar. No importa lo que sucedió entonces, podemos sanar en el presente. Así que lo primero que le preguntaría a una persona así es, ¿estás dispuesto a considerar que la sanación es posible para ti? ¿O te has rendido por completo? Por cierto, una persona que se ha rendido totalmente no te estaría diciendo esto, porque cuando las personas hablan de esta manera, lo sepan o no, están pidiendo ayuda. Si no estuvieran pidiendo ayuda, no dirían nada. Simplemente se alejarían por su cuenta y se aislarían, y como algunas personas hacen. Entonces, cualquiera que hable de la manera que acabas de citar ya está, aunque no lo sepan, están buscando ayuda. Y si ese es el caso, entonces se les puede ayudar. Y entonces ese es el segundo punto. No intentes resolver esto por tu cuenta. Somos seres humanos, somos criaturas que evolucionaron en conexión y comunidad. No estás solo en esto. Puede que sientas que estás solo, y ciertamente podrías sentirte solo. Pero, de hecho, no estás solo. Millones sienten exactamente lo mismo, y no están locos y tú no estás loco. Esas creencias y sentimientos son respuestas normales a circunstancias anormales. Entonces, así es como empiezo a trabajar con una persona con esa mentalidad. La regla número 8 es haz las preguntas correctas. Voy a definir la adicción para ti,
manifestada en cualquier comportamiento en el que una persona encuentra alivio o placer temporal y por lo tanto anhela, pero luego sufre consecuencias negativas como resultado de ello, y no lo deja, a pesar del daño. Entonces, anhelo, placer, alivio a corto plazo, daño, incapacidad de renunciar a ello. Eso es lo que es una adicción. Ahora, déjame desviarme un poco. Permíteme hacerte una pregunta. Y ya la respondiste, pero según eso, fíjate que no mencioné nada sobre drogas. Dije cualquier comportamiento. Ahora, si hablo con una sala de 1000 personas y doy esa definición y digo, de acuerdo con esa definición, que no es controversial, si alguna vez has tenido un patrón adictivo en tu vida, simplemente levanta la mano. Y de 1999, levantarán sus manos y hay un mentiroso que no lo hará, ¿sabes? Pero básicamente es casi todo el mundo. Ahora, aquí va una segunda pregunta. Y no me importa cuáles fueron tus patrones adictivos, ya sea que fueran al alcohol que mencionaste o a cualquier otra cosa, no qué estaba mal con eso, sino qué estaba bien. ¿Qué te dio a corto plazo que deseabas? Entonces, ¿qué te dio? Oh, bueno, con el alcohol era como una sensación de pertenencia y alivio, y era una forma de apagar mi cerebro Está y bien. de escapar ¿Cuándo necesitan las personas escapar? cuando están estresados. Cuando están sufriendo. Está bien. Así que la adicción no era una enfermedad que tenías. No era tu problema principal. Fue un intento de resolver el problema del dolor emocional y la soledad. Así que mi mantra sobre la adicción es, no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Y si quieres entender el dolor, mira la vida de la persona en lugar de solo sus genes. La regla número 9 es vive auténticamente. Permíteme contarte sobre una amiga mía que vive en Calgary. Su nombre es Shannon Duke. Y Shannon ahora tiene 48 años, y cuando tenía 37 le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4. Ahora, etapa 4 significaba que el cáncer ya estaba en sus huesos cuando fue diagnosticado. En ese momento tenía 2 hijos pequeños, de 1 y 3 años, y estaba casada con un empresario adinerado. Ella misma era una ejecutiva de alto nivel para Microsoft en Calgary, y luego le diagnostican. Tenía la vida perfecta, el matrimonio perfecto, el hogar perfecto, por supuesto. Y luego le diagnostican. Y saludable físicamente, ¿sabes? En forma. Siempre comía bien. Y entonces le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4. Tiene una transformación. Ahora recibe el mejor consejo médico que puede obtener en cualquier lugar de América del Norte. Y viajó a Nueva York y a otros lugares. Y obtuvo el mejor tratamiento médico. Y con eso le dieron 1 año de vida. Porque ese es el pronóstico. Etapa 4. A pesar del tratamiento médico, lo más probable es que en 1 año estés muerta. Hace 1 año en febrero, justo hace 1 año, Shannon viajó al Valle de Napa en California con algunos de sus amigos y celebraron su 10º año de supervivencia y su cumpleaños 47. Y la transformación que experimentó fue cuando fue diagnosticada y comenzó a prestar atención. Se dio cuenta de que su vida no había sido su vida, porque fue abusada sexualmente cuando era niña. Y su respuesta al abuso fue, por supuesto, como muchos niños experimentarán. No puede ser por los adultos, es por mí. Así que si me ocurrió algo terrible, debo ser una persona muy mala. Así que tengo que ser muy buena para compensar. Así que la buena hija que no habla de ello no altera las aguas. La buena empleada, la buena estudiante, la buena esposa que no habla de los problemas de adicción del marido, porque eso, nuevamente, alteraría las aguas. Y cuando le diagnostican y decide que quiere vivir, dice, al diablo con toda esta perfección y bondad, y confronta a su familia de origen sobre el abuso que había sufrido, y enfrenta a su esposo, y empieza a vivir de manera auténtica, y deja el trabajo, por cierto, que no era para ella. Realmente no expresaba quién era ella. Ahora, 11 años después, el cáncer sigue en sus huesos, pero está completamente inactivo. Pero ella sabe que si quiere mantenerse viva, necesita ser auténtica. Por lo tanto, yo creo que muchos de estos problemas son reversibles. Yo no estoy prometiendo una cura aquí a nadie, pero Shannon realmente emprendió un gran viaje interior y continúa cada día trabajando en ello, y ella practica sus maneras espirituales que ignoró todos esos años, y presta atención a sí misma, y sigue limpiando todo eso, y es el retrato de la salud. Ella y yo damos talleres juntos a veces,
Así que hay maneras de llegar ahí, pero es un compromiso. Y, por supuesto, podría amenazar las relaciones de apego. Así que esa siempre es tu decisión. Y la regla número 10, la última antes de un clip de bonificación muy especial, es revalúa y reconoce. En general, creo que la mayoría de los trastornos de salud mental, de hecho diría que casi todos los trastornos de salud mental, se originan en la experiencia infantil y se originan como un mecanismo de afrontamiento. Ahora, si miras la ansiedad, si yo sacara una pistola, no estarías ansioso. Tendrías miedo, como debería ser. Entonces, ¿cuándo tenemos miedo? Cuando estamos amenazados por algo, ya sea que nos ocurrió algo malo o algo que percibimos como algo que necesitamos, está amenazado con ser quitado de nosotros. Ahora, en la vida temprana de un niño pequeño, la ansiedad es una alarma de apego. ¿Cuál es la mayor necesidad del niño? El apego con el padre, la conexión con el padre. Cuando el padre no está cerca, el niño debe sentir algo de miedo. Eso cumple un propósito positivo, porque cuando un niño siente miedo, él llora, ella vocaliza, y eso trae al progenitor. Quiero decir, mira a una gata respondiendo a los maullidos de su gatito, ya sabes, de inmediato. Y lo mismo ocurre con el instinto, con los seres humanos que todavía están conectados al instinto de crianza, responderán al llanto del niño pidiendo ayuda. Así que ese miedo es adaptativo. Entonces es un mecanismo de afrontamiento. Pero ahora, ¿qué le pasa a una persona cuyos padres son enseñados por expertos médicos, como solía ser yo hasta que aprendí lo contrario, u otros, a no recoger a sus hijos cuando están llorando? Ahora ese miedo natural que provoca el llanto, que atrae al padre o madre, lo que termina con la ansiedad, está incrustado en el niño. Así que lo que comienza como un mecanismo de afrontamiento, ahora se generaliza. Entonces, en ciertas circunstancias, debería haber miedo y ansiedad, pero cuando tengo esta ansiedad, cuando no hay una amenaza inmediata, ¿de qué se trata? No es una respuesta a nada externo, es la ansiedad incrustada que desarrollé de niño. Ahora, en una sociedad que hace que las personas estén más aisladas todo el tiempo, donde el contacto social humano es reemplazado por el mundo bastante frío e impersonal de Internet, y cuando las personas están bajo una amenaza genuina, donde los jóvenes tienen menos oportunidades de empleo significativo y pertenencia y sentido de propósito que el que tenían los padres, hay más amenaza general. Ahora, cuando como esa amenaza general afecta a las personas que están en la infancia, sobre inmersos en la ansiedad que no es aliviada por el padre que viene a ayudarlos, ahora tienes una situación de ansiedad. Entonces, cuando se trata de tus amigos con ansiedad, yo les pediría que realmente miren su infancia y reconocer que esa ansiedad es realmente el grito de alguna parte desesperada de su infancia pidiendo ayuda y aprender a obtener ayuda para esa parte. No solo tomar tranquilizantes o beber alcohol o sentir la ansiedad, o no ir a Internet para calmarse o escapar momentáneamente, sino realmente ver que esa ansiedad es una respuesta normal de su parte a lo que realmente les sucedió y que puede ser aliviada y superada si miran sus fuentes. Una vez que has cambiado el enfoque de por qué la adicción a por qué el dolor y empiezas a trabajar con alguien, ¿qué enfoques has encontrado útiles? ¿Qué herramientas? Bueno, así que saludo mucho el enfoque de tu amigo. Es exactamente el enfoque que yo tomaría. Y lo llamo indagación compasiva. Así, indagar de una manera compasiva. No ¿por qué hice esto?, sino ¿por qué hice esto? Correcto. La primera no es una pregunta, es una afirmación, es una autocrítica. La segunda es una pregunta. Me pregunto por qué hice esto. Aliviaba mi dolor. Y entonces, lo que dijo tu amigo, que te alivió, así que agradécele, ámalo. Pero dejarlo ir es absolutamente correcto. Yo lo llamo el amigo tonto. El amigo tonto es el que te ayudó de una manera particular en un cierto momento, pero no puede aprender que esa manera ya no funciona, que en lugar de ayudar, ahora está hiriendo. Así que es un amigo,
porque realmente intenta ayudar, pero es tonto porque no está aprendiendo que ya no eres ese niño de 3 años, o de 5 años, o de 15 años, ¿sabes? Entonces, esto ahora lleva a la pregunta del trauma, porque una cosa es reconocer que todo esto se origina en el dolor de la infancia. Es otra cosa transformar ese dolor. Y para eso, tenemos que entender qué es el trauma. Así que la gente a menudo piensa que el trauma es lo que te sucede. Entonces, el trauma es un divorcio cuando eras pequeño y tus padres peleaban. El trauma es la depresión de tu madre. El trauma es el alcoholismo de tu padre. El trauma es tus padres. Argumentación. El trauma es abuso físico o sexual, o alguna pérdida. Esos no son los traumas. Esos son traumáticos, pero el trauma no es lo que te pasa. El trauma es lo que ocurre dentro de ti. Y como resultado de estos eventos traumáticos, lo que sucede dentro de ti es que te desconectas de tus emociones y te desconectas de tu cuerpo y tienes dificultad para estar en el momento presente y desarrollas una visión negativa de tu mundo y una visión negativa de ti mismo y una perspectiva defensiva hacia los demás. Y estas perspectivas siguen apareciendo en tu vida en el presente, porque son los amigos tontos. Y así que el problema no es solo reconocer lo que pasó hace 10, 15, 30, sin importar hace cuántos años, sino reconocer realmente las manifestaciones en el momento presente y trascenderlas. ¿Y cómo lo haces? Reconectándote contigo mismo, restaurando principalmente la conexión con tu cuerpo y con tus emociones que perdiste. Y una vez que lo haces, cuando has encontrado estas cosas de nuevo, entonces tienes lo que llamamos recuperación. Porque ¿qué significa recuperar algo? Significa encontrarlo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que la gente encuentra cuando se recupera? Se encuentran a sí mismos. Y la pérdida de uno mismo es la esencia del trauma. Así que el propósito real del tratamiento de adicciones, del tratamiento de salud mental, de cualquier tipo de curación, es la reconexión. Para conocer 10 reglas más asombrosas de Andrew Huberman, revisa el video justo al lado mío. Creo que te encantarán. Sigue creyendo y nos vemos pronto.